Hola, yo soy Luis García, estudiante de la Cátedra de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y hoy les vamos a hablar sobre la adquisición de los derechos y el patrimonio. La adquisición es un concepto lógico-jurídico general y significa concretamente la incorporación de una cosa o de un derecho a la esfera patrimonial de una persona. En el derecho privado existen varias modalidades de adquisición de derechos, de bienes, de dominio, de frutos, de medianería, de nombre, etc. Los modos de adquisición de la propiedad son los hechos jurídicos de los cuales el derecho positivo hace depender el nacimiento pleno del señorío de una persona sobre una cosa. Los intérpretes han sustituido tal distinción por la de modos originarios y modos derivativos, según que la adquisición tenga lugar en una relación directa con la cosa: ocupación, accesión, especificación, confusión, convicción, adquisición de los frutos, adjudicación, usucapión, o bien con base a una relación con el anterior propietario, como el emancipado, injure cessio o latritio. La adquisición originaria. Cuando no ha existido una relación anterior que vincule la cosa, derecho o obligación a una persona, la adquisición es efectuada por primera vez ex novo. Tal es la ocupación de una cosa que no tiene dueño, res nullius, o la cosa que han sido abandonadas por sus dueños, res delictia. Modos de adquisición derivativo. Cuando la cosa, derecho o obligación es traspasada de un titular a otro, hay una relación jurídica preexistente, hay un traspaso de un dominio que puede ser pleno o con ciertas limitaciones, siendo el principio general que nadie puede transmitir a otro más derechos de los que él mismo tuviere. En palabras de Ulpiano, esto significa nemo plus juris ad alium transfere postet quam ipse haberet. Hechos y actos jurídicos. En virtud que la adquisición es ocasionada por un hecho o por un acto jurídico, debemos estudiarlos, ya que la adquisición importa una relación de derecho. Los hechos son aquellos acontecimientos que ocurren en nuestro mundo y como consecuencia de los mismos, estos pueden o no tener incidencia en el mundo del derecho. Así nos encontramos con los hechos jurídicos y los hechos no jurídicos. Los hechos no jurídicos, como se puede apreciar en su misma denominación, son aquellos acontecimientos que cuando ocurren o suceden no importan al derecho, ya que los efectos que producen estos hechos no son relevantes jurídicamente y por ende no son tomados por el derecho. Por ejemplo, el sacar la basura de la casa, hacer una caminata o lavar la ropa. Dentro de los derechos jurídicos tenemos aquellos llamados hechos simples y complejos. Los primeros son aquellos que solo basta un acontecimiento para producir un efecto jurídico. Y los segundos requieren el acontecimiento sucesivo además de un hecho jurídico para provocar un efecto jurídico determinado. Tenemos también los hechos positivos, que consisten en la realización de un hecho. Los hechos negativos, que consisten en la no realización de un hecho o su omisión. En conclusión, los hechos jurídicos son aquellos que pueden ser producto de la naturaleza o del hombre, pero que sus efectos van a tener trascendencia en el campo del derecho. Clasificación de los hechos jurídicos. Si nosotros definimos los hechos jurídicos como los acontecimientos que producen consecuencias jurídicas, podremos clasificarlos en naturales, humanos, voluntarios, involuntarios, lícitos e ilícitos, positivos y negativos, simples o complejos, dependientes o accesorios, independientes. Acto jurídico. Las leyes de los diferentes países y en las diferentes épocas reconocen al individuo el poder de dirigir sus intereses propios por medio de su voluntad adecuadamente expresada. Este poder de las personas, sean individuales o jurídicas, tiene como vehículo más importante el acto jurídico. En un acto jurídico, la voluntad de la persona es esencial, haciendo una distinción entre hecho jurídico y acto jurídico. Un hecho jurídico no tiene por qué ser voluntario ni controlable por la persona. Por lo tanto, todos los actos jurídicos son hechos jurídicos, pero no todos los hechos jurídicos son actos jurídicos. Para muchos autores, la expresión acto jurídico resulta sinónima de negocio jurídico, por lo que no corresponde ninguna diferencia. Para otros, en cambio, existe un criterio diferenciativo. Así, en el acto jurídico interviene la voluntad, que actúa como un elemento cuyos presupuestos, modos y consecuencias están previamente establecidos por el derecho. En el negocio jurídico, en cambio, la voluntad juega más libremente, hay un juego más libre de la voluntad. La clasificación: unilaterales o bilaterales, solemnes o no solemnes, onerosos o gratuitos, intervivos o mortis causa, formales o no formales, principales o accesorios, de derecho estricto o buena fe, simples o complejos, positivos o negativos, causales o abstractos. En la legislación justiniana se distinguen tres clases de elementos en el acto o negocio jurídico: los esenciales, los naturales y los accidentales. Los elementos esenciales son aquellos sin los cuales no puede existir el acto jurídico. Por ello se denominan también requisitos.
Entre ellos tenemos la manifestación de la voluntad, es la disposición de ánimo o resolución de hacer alguna cosa. La voluntad se manifiesta por el consentimiento. Tenemos el objeto, se entiende por objeto la cosa o derecho sobre la cual las partes crean, modifican, transmiten o extienden una relación jurídica. Está la causa. En el primitivo derecho romano, los negocios eran abstractos, es decir, no interesaba la explicación de la causa, aunque fuera lícita o contraria a amores. Posteriormente, se establecen ciertas diferencias para el presupuesto de ausencia de causa o ilicitud de la misma. La palabra causa fue empleada en varios sentidos, como la formalidad cumplida, o sea, la entrega de la cosa, como fuente de la obligación, así como, por ejemplo, no es lo mismo la entrega de la cosa en una traditio que opera la transición de la propiedad que la entrega en un depósito o comodato. Tenemos la forma. Este elemento aparece solo cuando el acto o negocio es solemne, y en el antiguo derecho romano la regla general era la solemnidad. Generalmente ritos verbales distinguidos con certa et solemnia verba. Tenemos ahora los elementos naturales. Están en la naturaleza misma del acto o negocio, pero no resultan necesarios para concebirlo. Aunque las partes no lo mencionen, ellos están implícitos, pero no son esenciales. Las partes pueden determinar expresamente su exclusión. Ejemplo de ello serían las garantías de evicción, vicios ocultos, etc. Elementos accidentales. Son aquellos que las partes pueden legalmente incorporar al acto o negocio y cuya existencia ni es esencial ni se presume. Dependen de la voluntad y normalmente son las condiciones, el plazo, el modo y las cláusulas penales, stipulatio penae, y en general los distintos factores que se pueden agregar a un contrato. La condición es un acontecimiento futuro e incierto de cuya realización depende la eficacia del negocio. Ejemplo de ello es la frase que dice: te alquilaré la casa si Tircio regresa de Italia. Es suspensiva la condición cuando el cumplimiento de la condición determina el nacimiento del negocio, y es resolutiva cuando el cumplimiento de la condición produce la extinción del negocio. En la condición resolutiva distinguimos la condición extintiva. El cumplimiento de la condición hace cesar la permanencia del beneficio para el porvenir sin alterar los efectos de la existencia pasada. Un ejemplo de ello es la frase: te presto mi casa hasta que le consiga comprador y la venda. Y la condición resolutoria propiamente dicha, en la cual el cumplimiento de la condición extingue la situación, desvaneciendo jurídicamente lo ya realizado. Término o plazo. Acontecimiento futuro y cierto del cual se hace depender el nacimiento o la extinción del acto o negocio jurídico. Puede ser suspensivo si su función consiste en dilatar o retrasar el nacimiento, y resolutorio si se busca la extinción. Es de advertir que para los romanos se pueden admitir una cierta incertidumbre en el plazo. Según algunos supuestos romanos rezan: dies certus an certus quando. Te daré un caballo en enero, se sabe qué sucederá y cuándo sucederá. Dies certus an incertus quando. Te daré un caballo cuando muera Simplicio. Se sabe qué ocurrirá, pero no se sabe cuándo. Dies incertus an certus quando. Te daré un caballo cuando cumplas 20 años. No se tiene certeza si ocurrirá, pero de ocurrir se sabe cuándo. Dies incertus an incertus quando. Te daré un caballo el día que se case Simplicio. No se sabe si ocurrirá y tampoco cuándo ocurrirá. Y por último tenemos el modo. Sirve para designar una cláusula agregada a los actos de liberalidad por medio de la cual se impone al beneficiario un comportamiento determinado. Ejemplo de ello es que cuando la expresión dice que sea Simplicio mi heredero, pero que en la hacienda construya una iglesia. Ineficacia del negocio jurídico. Se deben distinguir dos supuestos en el negocio jurídico: la nulabilidad y la anulabilidad. La nulidad está ligada de manera absoluta a la idea de las formas del negocio jurídico, o que las personas sean incapaces o carezcan de alguno de los otros elementos esenciales. El acto se considera inexistente y por tanto no susceptible a la confirmación. Es de pleno derecho y puede ser invocada por cualquiera. En la anulabilidad, el acto o negocio existente y en principio produce los efectos jurídicos que se propusieron las partes, pero éstas pueden pedir su anulación o decretarla al magistrado debido a un obstáculo jurídico existente. Los actos anulables son susceptibles de confirmación. Hablemos ahora de la cosa. La palabra res era empleada en latín con la misma amplitud con la cual en la actualidad se utiliza la palabra cosa. Aunque a Iuri solamente le interesaban las cosas en cuanto podían ingresar a un patrimonio, es decir, en cuanto eran susceptibles de apropiación supuesto que reportaran una utilidad económica, por lo cual
modernamente se suele recurrir a la palabra bienes para referirse a las cosas desde una perspectiva jurídica. Todo lo que puede ser objeto de derechos patrimoniales y que es permutable, o sea, que representa una utilidad estimable en dinero en forma directa o indirecta, es lo que se define como cosa. La cosa tiene una clasificación. Una de las primeras clasificaciones de la cosa es la Rex Extra Commercium. La Rex Extra Commercium o Rex Extra Patrimonium se dividen en divinas y humanas. Rex Divinis Iuris. Las Res Divinis Iuris se subdividen en Res Sacrae, Res Religiosae y Res Santae. Las Res Humanis Iuris. Las Res Humanis Iuris son aquellas cosas que por causa de interés general se consideran fuera del comercio y se subdividen en Res Communes, Res Publicae, Res Universitatis y Res Nullius. Son las que no pertenecen a nadie. Las Res Commercium. Las Res in Commercium o in Patrimonium eran aquellas cosas que estaban en el patrimonio de un particular. Res Mancipi y Res Nec Mancipi, cosas corporales y cosas incorporales, muebles e inmuebles, fundos itálicos y fundos provinciales. También están las cosas fungibles e infungibles, las cosas consumibles e inconsumibles, las cosas divisibles e indivisibles. El patrimonio. El origen de la palabra patrimonio proviene del latín patrimonium, término utilizado por los antiguos romanos para denotar a los bienes que heredan los hijos de sus padres y abuelos. Patri, que significa padre, y omnium, que significa recibido. El patrimonio solo se usaba por derecho paterno. La ideología del patrimonio no está comprendida como un atributo a la personalidad. Solo los suis iuris, al igual que las mujeres que están en esa situación, pueden poseer un patrimonio, y explícitamente excluían a los alieni iuris. Para los romanos, el patrimonio se entendía como un conjunto de cosas materiales y corporales que se transmitían generacionalmente. El término patrimonio tenía para los antiguos un significado económico y no solo religioso. Las deudas eran transmisibles de generación en generación, por lo que conformaban el mismo patrimonio, sujeto activo y sujeto pasivo. En otras palabras, esto quiere decir que tras la muerte del padre, el sucesor respondía por los mismos deberes que en vida éste había incumplido. A diferencia de otros pueblos, el derecho civil romano permitía al deudor venderse bajo el sistema de esclavitud al acreedor, pasando a este último todos los bienes del primero. Así también, cuando se dice que el deudor responde con todo su patrimonio, se quiere decir solamente que responde con todos sus bienes. Por lo tanto, damos a entender que el patrimonio llega a formar una entidad unitaria. Para el derecho romano, el patrimonio fue siempre un valor positivo, es decir, la suma de todos los bienes, créditos, derechos y acciones de una persona, deducidas las deudas y acciones de terceros contra ellas, en palabras de Edgar Pérez Rojas. El patrimonio es uno de los conceptos básicos del derecho civil y tiene interés tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico, porque se relaciona con muchas instituciones del derecho privado. Características del patrimonio. Forma una totalidad jurídica de derechos, la cual solo permite división en partes alícuotas y nunca una fragmentación en partes determinadas por sí mismas o susceptibles a ser determinadas aparentemente. Estaba conformado el patrimonio por dos grandes categorías de derechos, los derechos reales y los derechos personales. Derechos reales. Para el derecho romano, y de acuerdo a como nos lo define el doctor Edgar Pérez Rojas, son aquellos que crean una relación directa e inmediata entre una persona y una cosa. Implican el ejercicio directo de la soberanía humana sobre una cosa. Se caracterizan por el derecho absoluto y directo que otorgan sobre la cosa. De acuerdo a la doctrina, podemos definir hoy por hoy a los derechos reales de la siguiente manera. Es aquel derecho subjetivo que atribuye a su titular un poder o un señorío directo e inmediato sobre una cosa determinada, sin necesidad de intermediario de alguna otra persona, y que impone a sí mismo y a todo el mundo, erga omnes, un deber de respeto o exclusión, y a veces, cuando se trata de derechos reales limitados, un hacer posiblemente conectado a un soportar. Según Eugene Petit, el derecho real es la relación directa de una persona con una cosa determinada, de la cual aquella obtiene un determinado beneficio con exclusión de todas las demás. Características de los hechos reales. Como características se pueden establecer los siguientes aspectos. El derecho real es absoluto, es decir,
que vale contra todos, surge para todos, es erga omnes. Esto significa que los no titulares del derecho, las personas que no conforman parte de esa relación jurídica que constituyen los derechos reales, tienen el deber de guardar respeto frente al derecho real y deben abstenerse de interferir en esta relación entre persona y cosa. Para mejor caracterizar este beneficio, se dice que el derecho real confiere un derecho de preferencia, según en palabras de Eugene Petit. Los derechos reales son transmisibles, por cuanto se transmiten de un titular a otro a través de todos los modos de enajenación y adquisición que se establecen en el derecho civil. Los derechos reales no se extinguen por el no uso, pero sí se aplica la prescripción adquisitiva. Los derechos reales son preferentes, es decir, que el titular del derecho nada tiene que temer, aun cuando se constituyan posteriores otros derechos sobre la misma cosa y en beneficio de otras personas. Derechos personales. Es una relación de persona a persona que permite a una de ellas, llamada acreedor, exigir de la otra, llamada deudor, el cumplimiento de una determinada prestación. Elementos del derecho personal. Los elementos del derecho personal son, por lo tanto, los siguientes. Sujeto activo, que es la persona en cuyo beneficio se ha creado la obligación. Sujeto pasivo es la persona en cuyo prejuicio se establece la obligación. El objeto viene a ser la prestación que se debe realizar el deudor a favor del acreedor y que puede consistir en lo siguiente: dare, prestare, facere o no facere. Características del derecho personal. El derecho personal permite al acreedor exigir un hecho al deudor, pero solo este deudor está personalmente obligado a satisfacer una prestación determinada. Puede no haber preferencia, lo que significa que el deudor que está obligado con un acreedor puede obligarse también con otros. Es amplio, ya que una de sus fuentes es el contrato, el cual en muchas ocasiones engendra obligaciones. Se definen mediante acciones in personam. Elementos de la obligación. 3 son los elementos constitutivos de la obligación civil: los sujetos, el objeto y la relación jurídica. Los sujetos de la relación jurídica que obligan son el acreedor y el deudor. El objeto es la conducta que el deudor queda constreñido a realizar y que puede constituir en un dar, hacer o en un no hacer. La relación jurídica, según el maestro Bejarano Sánchez, es un vínculo reconocido y disciplinado por el derecho objetivo, y por lo que se refiere a la relación jurídica de la obligación o derecho personal, es un vínculo creado por el derecho objetivo, el cual faculta al acreedor a exigir una conducta del deudor y a asegurar su cumplimiento con la posibilidad de obtener compulsivamente su acatamiento. Muchas gracias y nos despedimos con una frase del filósofo romano Ulpiano: la justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno su derecho. Muchas gracias.